egresada de pregrado también de la Universidad Pedro Luis. Y la especialidad la hice a través de la Universidad de San Marcos en el Hospital Loaiza. Siempre es un gusto compartir con ustedes clases, la parte práctica y poder ayudar o compartir los conocimientos o los avances que tenemos ya como especialistas con ustedes, alumnos de pregrado de la Universidad de Pedro Luis, que espero que la SUNEDU no cierre. Esperamos. Estamos haciendo todo lo imposible porque ya en realidad estamos en el espacio imposible, pero esperemos que a diciembre sea lo mejor para todos. Bueno, la clase de hoy día es sala de operaciones. Todos los que están acá presentes ya han ingresado a una sala de operaciones y sabemos que no es cualquier lugar, no es como hospitalización, no es como la emergencia, ni tampoco es como UCI, ¿no? UCI es lo más parecido que puede haber porque tienen ventiladores mecánicos, tienen pacientes también que están a veces intubados, ¿no? Pero una sala de operaciones es todo un conjunto de indicaciones, de criterios que debemos cumplir tanto en cuanto al equipamiento como a infraestructura de todo este ambiente. Una de las principales características, ¿qué es lo que ustedes podrían recordar de sala de operaciones? Las zonas, la parte de cuidado, sobre todo de las zonas estériles, el equipamiento que es completamente diferente y que tenemos que tener tanto, ya sea como la máquina de anestesia que es lo más grande y la mesa quirúrgica. Lo más notorio y lo más cercano en un quirófano, tres cosas, como siempre les he dicho, tres cosas indispensables como mínimo que debería tener un centro quirúrgico. Mesa, que es lo más importante para el cirujano, entre comillas, porque es donde solamente se va a acostar el paciente. Sin el material instrumental no va a poder operar al paciente. Sin una máquina de anestesia, el anestesiólogo no tiene la garantía de poder brindar una anestesia, con la seguridad que necesita tanto el paciente y el anestesiólogo, ¿no? Porque podemos empezar con un bloqueo, podemos empezar con una sedación, podemos empezar con una anestesia regional, pero no sabemos si ese paciente en algún momento va a complicarse o la cirugía se prolonga y tenemos que darle una anestesia general, ¿no? Entonces necesitamos una máquina de anestesia que nos garantice poder manejar la vía aérea del paciente. ¿Qué otra cosa es importante en un centro quirúrgico? ¿Con qué se ilumina el paciente? ¿Con qué iluminan? Con las cialíticas. Entonces las cialíticas, ustedes han visto, los brazos son móviles, tienen que tener una potencia, una iluminación y tiene que estar focalizado, porque el cirujano necesita visualizar y observar bien la zona quirúrgica, la zona operatoria, porque es cavidad por lo general lo que van a operar, ¿no? Eso sí estamos hablando en cirugías abiertas. Ya el equipo de laparoscopía, bueno, ya es otro manejo, son otro equipamiento más especializado y ahí necesitan una torre de laparoscopía, necesitan una videocámara y necesitan un monitor para poder visualizar toda la cirugía que van a realizar. Algunos de los presentes han podido ya visualizar alguna cirugía laparoscópica. ¿Cuántos han podido observar laparoscopías? Casi la mayoría, ¿no? ¿En el Excelú o acá? ¿No hacen en el Almanzor laparoscopía? ¿No lo dejan ingresar a sala de operaciones? Ha habido un brote de pseudomonas. Se lo llevaron los estudiantes. Bueno, en realidad sí es un peligro, ¿no? Es un riesgo. A veces ya acá excedemos en el hacinamiento de personas que tenemos en un solo quirófano. Pero bueno, por eso es que yo converso siempre con los grupos que rotan para que se puedan distribuir, no estén todos hacinados, sepan dónde ubicarse, porque todo eso. Y sobre todo respeten las áreas, ¿no? O sea, no solamente esos estudiantes, muchas veces tenemos internos nuevos, residentes que recién están también aprendiendo en la parte quirúrgica.
y eso es un factor de riesgo. Bueno, el éxito lo más fácil o lo más inmediato es pensar pues, lógicamente sí con los estudiantes, ¿no? En una oportunidad, no solo los estudiantes, sino a veces hasta algún ya trabajadores personas ingresan con sus maletines, cuidando de repente sus cosas, ¿no? Pero ahí también el traslado de los maletines, acá, cuando se daba la atención del recién nacido, ustedes ven que para la atención de recién nacido hay que tener todo un equipamiento especial. Entonces el interno es responsable de trasladar a sala y de tener todo. No puede faltar nada, tubos, sondas de aspiración. ¿Y qué sucedía? Que esa maletita la veías a veces también caminar por todo el hospital, ¿no? Y entonces ingresaba a sala, supuestamente entre comillas, y nadie se daba cuenta hasta que se prohibió el ingreso de esa maleta. Ahora, por lo general, tenemos todo el equipamiento adentro en sala. Unas cosas que necesiten extras y a veces se tienen que solicitar o ingresarlas de diferente manera, pero ya no de esa forma. Entonces hay varios factores, no necesariamente el estudiante, pero bueno, así son las medidas, así es. Entonces, ¿cómo que se lo funciona? Bueno, aquí simplemente para poder reforzar que sala de operaciones es un espacio cerrado, un espacio completamente controlado y donde se van a realizar técnicas estériles y asépticas que puedan garantizar que el paciente no tenga una cirugía, tenga algún procedimiento sin que adquiera algún tipo de infección. En cuanto a esto, solamente nos estamos refiriendo a lo que es sala de operaciones, pero previamente depende del lavado de manos, depende del material estéril que utilice como instrumentación, o depende de la ropa también estéril que van a utilizar los cirujanos o los ayudantes. Y en eso les va a tener que tocar mucho cuando ustedes sean internos. La técnica de lavado es muy importante y a veces se desconoce o no se tiene conciencia de tener una buena técnica de lavado. Y ahí sí puede el paciente adquirir alguna infección postoperatoria o postquirúrgica de la técnica que se realice. La disposición física del quirófano. Ustedes ya han visto y han observado que tenemos todos casi una misma distribución, una misma disposición de todos los equipos que vamos a tener. Entonces, se separan mucho las zonas, las áreas asépticas y las sépticas dentro del mismo quirófano. Tenemos separado, si han observado, ¿quién ha observado dónde eliminamos las agujas? Bolsa roja. Bolsa roja. ¿Por qué? Un material biocontaminado. Sobre todo una punzocortante, otra que es un material biocontaminado. Existe el riesgo a cualquiera de nosotros que trabajamos constantemente con agujas que nos podamos hincar, o al cirujano que esté realizando la cirugía también igual adquiera una función, ¿no? En una oportunidad, particularmente a mí me pasó algo, fue anecdótico, ¿no? La suerte fue que la aguja estaba nueva. Normalmente nosotros cargamos, ustedes habrán visto, utilizamos bastante jeringa, ¿no? Y se me obstruyó la hipodérmica para poder administrar al frasco los medicamentos de analgesia, sobre todo para el paciente. Mi suerte fue que cambié de aguja. Pongo una aguja nueva, una 21, la pongo en la jeringa y hago esto hacia arriba, y seguramente por la presión estaba mal embonada, cae y cae sobre mi ropa. Pero no me imaginé que atravesaría la ropa. O sea, por eso les digo, fue anecdótico, porque atraviesa la ropa y siento que me raspa así la parte del abdomen, ¿no? Y yo, o sea, no, en ese momento no me acordaba si la aguja estaba nueva, no estaba nueva, pero pues el dolor sí. Cuando revisé y me di cuenta, la aguja estaba estéril, ¿no? Y sí, miré y sí me había hecho un pequeño raspado y sí había un ligero sangrado. Por eso les digo, los accidentes ocurren a cualquiera. O sea, si te ocurre
si te pinchas y ese paciente vino por la emergencia y a veces no tiene todas las pruebas completas, sobre todo cuáles son las serológicas importantes que podríamos adquirir. VIH, HIV, hepatitis. Y hepatitis B, ¿no? O sea, que son las más... Bueno, eso para que siempre tengamos cuidado ante cualquier enfermedad. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un centro quirúrgico, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá está la lámpara quirúrgica o la cialítica. Tenemos la mesa del instrumental de la enfermera, la mesa quirúrgica, que es donde tenemos al paciente para las cirugías, la máquina de anestesia, el monitor de anestesia. ¿Qué más nos falta? ¿Algo más? ¿El qué? Claro, por acá debería haber una mesa del anestesiólogo, ¿no? Aquí tenemos también las salas de operaciones. Miren, las paredes no son como estas paredes que tenemos acá. Ustedes ven estas paredes, son paredes lisas, ¿no? Que normalmente no tienen por qué tener ningún tipo de protección especial, pero estas paredes no, tiene que ser. En realidad ahora ya no se acepta ni siquiera este tipo de paredes, donde están todavía estas tipo mayólicas, donde hay esas uniones, ¿no? Porque ahí también en esas uniones puede ser un cultivo de algún germen. Pero hay muchos quirófanos pues, que están así. Entonces, ¿quién va a construir actualmente si no tenemos ni para el instrumental de lo que debemos atender a los pacientes? Entonces, ya nadie. Acá, ¿cómo son las paredes? ¿Alguien más ha mirado? En el Hospital Las Mercedes. ¿Son así? ¿Sí son? ¿Cómo? ¿Como estas? Pero con otra textura. Sí. Bueno, sucedió algo también acá en este hospital. Esos quirófanos fueron renovados en el año... Yo llegué acá a este hospital en 2011 y me quería ir inmediatamente al segundo día que llegué. Cuando llegué estaba en reconstrucción esos quirófanos y atendíamos en la emergencia al costadito de... entrando a la emergencia de la mano derecha, los servicios de ambiente, y en la parte de atrás era el comedor, había un comedor y un cafetín. Entonces todo el olor de cafetín llegaba al centro quirúrgico. Hacíamos un intercambio de gases, ¿no? Entonces lo que sucede es que ese quirófano fue adaptado, ¿no? Ahí funcionaba emergencia nada más, no había casi electivas porque no había centro quirúrgico. Y pusieron una pared, o pusieron sobre la pared, estas de acá están lisas, el material que debe ser, ¿no? Una plancha completamente lisa, sin ningún tipo de divisiones, ¿no? Entonces todos estábamos, bueno, dijimos, está bien, ¿no? Cuando ya se trasladó a esos nuevos quirófanos, entre comillas, reformados, pasaron 2 meses y esas paredes empezaron a caer. O sea, eso de ahí se empezó a levantar y era como que caía por partes. O sea, era un medio de contaminación, porque eso caía y caía en el ambiente. O sea, podía caerle incluso al paciente. Eso les comento, porque son cosas que suceden y suceden en nuestra realidad y ha sucedido acá. Y así como acá, debe suceder en muchos hospitales, lo que pasa es que casi nadie lo cuenta. ¿Sí? Ya es muy tarde. Han tenido tiempo incluso para regresar después. Y se tuvo que hacer todo el cambio de las paredes nuevamente. Por eso es que ahora hay esas paredes que ustedes ven, ¿no? Y observan. Pero inicialmente sí se tuvo la intención de cumplir con esa indicación. Lamentablemente el material no fue bueno. Tuvimos que cambiar. E incluso los pisos sobre el piso de la entrada de URPA tenía también toda una plancha. Pero al final se terminó levantando y al final quedamos con los pisos casi así, ¿no? Como el que hay ahora. Han puesto las cerámicas. Bueno, el tamaño, también hay un tamaño que está reglamentado, que está indicado, que aproximadamente son esas las medidas, ¿no? Que nos piden. Tamaños adecuados 6 por 6 por 3. La altura incluso también, 2 metros 70 a 3 metros. Las puertas, el ancho de las puertas. ¿Por qué el ancho de las puertas? Porque hay problemas para poder trasladar los hospitales en camillas.
acá en el hospital en Mercedes, las puertas algunas se han caído, no hay quien las arregle y ahí están las puertas, ¿no? Seguimos operando y eso no debería ser, debemos tener las puertas completamente cerradas, herméticas, estamos hablando de las condiciones que deberíamos tener. Ahora que en la práctica ustedes vean que no necesariamente no quiere decir que eso sea lo correcto. Hay algunas salas que tenemos próximas a algunos quirófanos, en este caso, por ejemplo, la unidad de recuperación, donde no todo está completamente estéril, ¿no? Son salas que colindan y que no necesariamente tenemos todo el material estéril. ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda una sala de operaciones? Sobre todo es el usador de material, nos disminuye mucho los tiempos de espera porque ya tenemos todo listo, todo preparado para el paciente y no estamos improvisando en el momento para poder tener las condiciones adecuadas dentro de un quirófano. ¿Qué características en cuanto a lo que es infraestructura, en cuanto a lo que es ventilación debe tener un centro quirúrgico o una sala de operaciones? Debe tener una ventilación ¿con qué? Con aire acondicionado, incluso en algunos casos con extractor de aire para poder hacer ese recambio de aire. Bueno, para ventaja de los quirófanos de acá del hospital en Mercedes ya tenemos aire acondicionado, pero se mantuvo cerca de un año que no funcionaban los aires acondicionados. Y ese periodo estuvo incluido el verano pasado. Así que ya se imaginarán cómo es lo que sucedía ahí en esos centros, en esas salas de operaciones cuando los cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, todos operaban, ¿no? Algunas veces algunos cirujanos con justa razón suspendían sus cirugías selectivas, ¿no? Porque ya era imposible poder trabajar en ese. ¿Y qué otra cosa podía suceder? Cuando el cirujano o el enfermero... Claro, el sudor, si no hay, ¿qué tenía que hacer? Tenía que haber un personal que tenía que estar secando, o los cirujanos, los varones sobre todo, tenían unas vinchas de algodón, de gasa, perdón, debajo del gorro, ¿no? Pero también a veces esa vincha se terminaba, entonces tenían que tener un personal que esté al pendiente de que eso no suceda, y algunos pues decían, no, definitivamente no se puede. Entonces es importante tener pues una buena ventilación y evitar el acúmulo de gases, ¿no? ¿Qué gases son los que más se liberan en una sala de operaciones? Nitrógeno. ¿Y cuál anestésico? Uno, el sevoflurano. Porque no todos, o sea, en un centro quirúrgico con las condiciones rígidas y con las condiciones que deberíamos tener un sistema de liberación de gases, que es un sistema que viene empotrado, que simplemente se conecta a la máquina, liberación de gases anestésicos, ¿eh? Se conecta a la máquina y todo eso se libera. ¿Quién es el único hospital que tiene Touch Client en toda la Lambayeque? El único. El regional. Que es el nuevo. Hospital regional. Hospital regional. Es el único. El Almanzor, ni hablar. El Almanzor para mí el Almanzor es el más contaminado que existe en cuanto a que no hay liberación de gases. No que no tenga un buen sistema de esterilización, sino que no hay liberación. No hay, y utilizan mucha anestesia general. Es más de la anestesia general. Acá sí hacemos, a veces bloqueos, nos vamos más a la anestesia regional, o a veces hacemos anestesia endovenosa, ¿no? Porque eso tiene un doble fin, tanto para el paciente como para los que estamos en sala. Mientras menos anestesia general, porque no tenemos la liberación de gas. Si lo tuviéramos, pues sería diferente. ¿Qué otro gas se puede liberar? Bueno, lo que más ustedes cuando utilizan el electrocauterio han visto también esa liberación de ese gas. No es recomendable estar cerca a esa inhalación de... No es rico, les gusta, parece parrilla.
Buena rica, ¿en serio? No huele rico, Feísimo. eso huele, Feísimo. huele algo que se está quemando, ¿no? Cabello quemado. Bueno, Azufre. actualmente el cirujano a veces incluso ya no utiliza ni el bisturí para empezar el corte en la piel. No agarra el electro del pide y empieza a cortar desde piel, ¿no? Bueno, particularmente, bueno, mejor no les cuento. Pero de preferencia sería el bisturí, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres se opera mucho el fibroadenoma o también los lipomas. En varones también lipomas, ¿no? Entonces el lipoma también, pues, yo creo que si puedes utilizar el bisturí es mejor. Tú analizas qué quemas con un electro en el tejido y en cambio con el bisturí vas a ir con un poco más de cuidado y la lesión no va a ser un poco menor. Estamos hablando de tejidos. El electrobisturí me puede ayudar, sí, para cauterizar qué, Vasos. alguna cosa. O sea, bajo esa óptica, entonces yo también, bueno, ustedes van a ser médicos, ustedes ahí tienen que manejar sus criterios. No todo lo que ven que hago es lo correcto, y eso grábense. Y si no leen y no se instruyen, entonces van a seguir la misma corriente y van a seguir de repente cometiendo algunos iatrogenios sin conocerlo, ¿no? Sin saberlo. ¿Cuál es la temperatura? Miren, ahí saben, que debemos tener en sala de operaciones. ¿Quiénes llegamos a esa temperatura? 20-23 grados. Claro, ¿con cuánta temperatura han visto algún quirófano? 24, 23. A veces les ponemos 20, pero ya hoy, ahora que estamos en este invierno, por más que se cree en el quirófano, como que, bueno, también a veces pedimos un poco aumentar más la temperatura. Yo mayormente lo inicio en 23 y procuro que se mantenga ahora en este tiempo, pero cuando estamos en verano sí hace 20 y porque la gente está feliz porque el calor, ¿no? Dependiendo también de la temperatura y en qué estación nos encontramos. Eso es importante, pero si les preguntan cuál es la temperatura ideal para un centro quirúrgico, para una sala de operaciones, 20, 23. ¿A qué temperatura estamos actualmente? En Chiclayo. ¿A qué temperatura está Lima? ¿Cuánto? 21 grados. ¿Qué tal en grado? Ahorita, hoy día. No, ya. Los días fríos. Los más fríos. Bueno, sí, por ahí estamos. Miren, Lima últimamente está llegando a 12, yo estuve el mes pasado, 12 grados, 10 grados. Y actualmente acá se agudizó el frío, ¿no? Entonces nos está llegando, estábamos en 15, 14 y luego está bajando. Entonces, la temperatura en la que estamos acá en el medio y la temperatura que deben tener en el centro quirúrgico, 20, 23 grados. Lo demás es bueno, aire acondicionado. Esto es en cuanto a los suelos, características de los suelos que son parecidas a las de las paredes, ¿no? Ese es el tipo de material que deberíamos tener en un suelo de sala de operaciones. No debe tener las uniones o posturas o hierro, ¿no? Debe ser antideslizable. ¿Por qué antideslizable? Porque no sé quién estuvo de ustedes cuando se cayó una enfermera. Se cayó una enfermera y me quedé sin circular. Entonces, bueno, también lo que sucede es que también ellas mismas ponen los cables y muchas veces pues estos cables son las enredan las calles. También depende del tipo de zapato, pero no solo del tipo de zapato, sino también hay que ver el piso. Por eso tenemos esos zapatos, los Crocs, los modelos Crocs, que vienen con antideslizante en la parte de los. Bueno, y lógicamente debe ser un suelo no poroso. Las paredes, que ya también hemos dicho, ¿no? Rígidos, sin poros, resistentes a qué, al fuego. ¿Por qué? Porque también podemos estar frente. Recién hubo un incendio. ¿En qué hospital? En Manzano. Ese fue por. No, estamos hablando de incendio. Ah, bueno, pero ese fue en hospitalización. No, en sala.
en un centro quirúrgico. En Lima, hace unos meses. Es una explosión. Ah, ¿una explosión? De un tanque oxígeno. Me pasaron salió una noticia todo. ¿Dónde? ¿En qué hospital? ¿De cada pan? Es clínica. Florero, que soy. La Loaiza. Un florero. Bueno, la altura de las paredes 3 metros, el color, idealmente ¿qué color? Blanco, no quieren, ¿no? Pero la mayoría utilizamos mucho el color verde. ¿Por qué el verde? ¿Tiene algún significado el color verde? Hasta la ropa. Mejora la vista. Hace descansar la vista. ¿El rojo qué significa? Le pongo rojo al paciente. La varita de los apasionados atrás. Voy a creer acá adelante. Había luego 3 apasionados. A ver. ¿Qué significa el color verde? Esperanza. Claro, el color verde te da tranquilidad, te da esperanza, te da ese. Bueno, la iluminación. Tenemos que tener un centro quirúrgico con muy buena iluminación, cosa que no siempre es así. Ahora sí ya está un poco más iluminado porque hay que estar insistiendo mucho. Si se te quema un fluorescente, que bárbaro, los hospitales se demoran hasta que te lo compran y a veces ni siquiera lo pueden instalar, ¿no? O sea, no hay. Pero en realidad deberíamos tener una buena iluminación, luces blancas. Actualmente deberíamos contar con ese sistema LED, que es el mejor, ¿no? Incluso hasta para ahorro de energía. Y no debe producir demasiado calor, no debe haber mucho calor en la zona. Estas son solamente las zonas que existen en sala de operaciones. Ustedes habían visto las áreas, ¿no? Desde que ingresan, la zona, ¿cómo se llama la zona? La zona rígida, semiclínica, la zona no rígida. O sea, entonces esas zonas son las que hay que respetar. Para poder ingresar a sala de operaciones no se ingresa con cualquier ropa de la calle de afuera, porque traemos todo lo que es la zona externa y lo ingresamos a sala de operaciones, inclusive los zapatos. Hay en algunos países que ellos han sustentado que los zapatos no tienen nada que ver, pero en el caso de nuestro medio no, porque nuestras calles son demasiado contaminadas. Ahora que están que se salen incluso los desagües por todos lados. En realidad es un caso, ¿no? Nuestro país no está preparado para ese tipo de condiciones. ¿Qué otra cosa debemos tener en sala de operaciones? El control de las infecciones. ¿Y cómo controlamos las infecciones? Miren, puertas cerradas, la vestimenta, que es muy importante, la circulación y evitar el paso, pues, ¿no? Ustedes han visto que incluso el personal de limpieza tiene en la zona externa, casi para la salida, ahí lleva todo su material. O sea, no lo pasa por el mismo sitio por donde ingresa el material quirúrgico que ya está utilizado. También tenemos otro ingreso que es justo por la zona no rígida, ¿no? Por eso la entrega. Y el material estéril ingresa por la ventana o la comunicación en la parte interna de sala de operaciones donde está la zona rígida. O sea, esos detalles que parecen sin importancia son muy importantes para el manejo del centro quirúrgico, del paciente y de todos los que estamos involucrados en la cirugía, ¿no? Porque todos en las reuniones se involucran. ¿Quién es el jefe de sala de operaciones? El anestesiólogo tiene que ver todos estos detalles y tiene que tomar decisiones. Les guste o no les guste a los que van a ser cirujanos. Porque después a veces hay varios cirujanos que no les gustan algunas condiciones. No es que nos guste, es que las cosas se tienen que hacer como debe ser. Que podamos permitir en algunos casos algunas excepciones que no sean muy trascendentales, está bien, todos estamos de acuerdo, porque también hay que ver cuál es nuestra realidad. Pero en cosas extremas o excesos no podemos tampoco ya aceptar. Eso va a ocurrir y les va a ocurrir a ustedes. Bueno, tenemos varios servicios de apoyo para sala de operaciones. Ya les mencioné la unidad de recuperación, que es donde se va a recuperar el paciente postoperado. ¿Qué tiempo se queda el paciente postoperado por lo general en promedio?
¿En qué anestesia? ¿Y en regional? Bueno, hay un promedio siempre y cuando la cirugía, dependiendo de a qué hora colocaron anestesia. Hay cirugías tan cortas, y pues a la vez pasada nos pasaron a URPA a un paciente que la cirugía duraba 30 minutos y le habían colocado anestesia regional. O sea, quiere decir que yo no tenía que tener en todo el efecto de la anestesia regional, ¿no? ¿Cuántas horas una anestesia regional? Dependiendo de la dosis, dependiendo del paciente, y más o menos el promedio, hasta 3 horas, viendo que nada más evolucione esa anestesia regional. Entonces, pero el promedio sí se maneja. Si usted con un paciente de anestesia regional y ha tenido su tiempo dentro de, dependiendo con qué bloqueo llega a URPA. Porque si llega completamente bloqueado, estoy en broma 0. Broma es la escala con la que evaluamos nosotros la anestesia regional. Si estoy pues en cambio, si el paciente ya por lo menos flexiona, por lo menos ya moviliza, por lo menos ya tiene alguna sensibilidad, pues el tiempo de recuperación va a ser menor. Si estamos ahí, estaremos hablando de 1 a 2 horas. Y en una anestesia general, casi 2 horas cada uno, dependiendo, ¿no? Y si es un niño, nos tenemos que esperar que despierte. Yo no puedo mandar a un niño, por más que esté ventilando bien, dormido. Si no responde, tengo que esperar. A niños sí lo tenemos que dejar despierto. No dormido. Bueno, el resto ya saben ustedes, ¿no? Cuando se necesita UCI, banco de sangre, laboratorio, y eso dependiendo del paciente. Y lo más importante para el centro quirúrgico que trabajamos y es una sola, al final es un solo centro quirúrgico, está abocado tanto a sala de operaciones como central de esterilización. O sea, los dos servicios están dentro del centro quirúrgico. En sala de operaciones tenemos los quirófanos. ¿Ya? Y tenemos también una sala que, como ustedes han visto, manejamos pacientes de emergencia, o sea, un quirófano de emergencia, que en el caso del Hospital Las Mercedes, dependiendo cuál esté libre, lo utilizamos para Bueno, entonces, vamos a pasar ahora ya a máquina de anestesia. ¿Cuál es la función principal de una máquina de anestesia? Dar anestesia. Monitoreo. Ventilación. Oxigenación, ya. Claro, porque, o sea, si bien es cierto, yo puedo dar anestesia, una anestesia regional sin máquina de anestesia, como en muchas particulares lo hacen, con de repente un balón de oxígeno, y algunos se arriesgan sin nada, sin oxígeno. Cosa que no debemos arriesgarnos, ni el cirujano, ni el ayudante, menos pues el anestesiólogo, ¿no? Que es el que conoce más esta área. Y eso para los que van a ser cirujanos, para los que van a ser gastros, porque cuando ya hacen sus procedimientos también se arriesgan muchas veces en los procedimientos de endoscopías, colonoscopías sobre todo, ¿no? Hay que tener siempre, para cualquier tipo de procedimiento, una fuente de oxígeno, el ambú, y nunca estamos libres de que ese paciente termine intubado. ¿Y qué necesito para intubar? Un laringoscopio, un tubo endotraqueal, un tubo de mayo, porque el tubo de mayo, ¿cuál es la principal función del tubo de mayo? Esta la obstrucción de la vía aérea por el lengua. ¿Por qué? Porque me va a permitir permeabilizar la vía aérea. Y al permeabilizar la vía aérea voy a poder lograr, si yo hiperextiendo, el ingreso adecuado del oxígeno, del aire, de lo que necesita en ese momento el paciente. Si no tengo mínimamente eso, las complicaciones existen. Que sean mínimas en algunos casos, no dice que nunca va a pasar. Entonces, una máquina de anestesia es denominada como mesa, máquina, aparato, equipo de anestesiología o de anestesia. Se refiere al conjunto de elementos que nos sirven ¿qué? ¿Para qué? Para administrar gases. ¿Qué tipo de gases? Medicinales y anestésicos. ¿Por qué medicinales? ¿Quién es el gas medicinal? Oxígeno. ¿Y quién es el gas anestésico? Cualquier inhalatorio. En este caso usamos el actualmente, porque es el que actualmente estamos utilizando.
Los antiguos, ¿quiénes eran? ¿Cuál fue el primer gas que utilizaron El alotano. a nivel mundial? Alotano. No. El éter. ¿Cuál fue? Óxido etílico. ¿Cuál fue? El dietiléter. Fue el primero, el dietiléter. El éter. ¿Cómo te decía? ¿Cuál es? No me volviste a El decir nada. dietiléter. Ya, primero, el éter. ¿Y también quién más? ¿Cuál otro gas que se utilizaba? El gas de la risa, el gas Óxido hilirante. nitroso. El óxido nitroso. El óxido nitroso también. O sea, esos fueron los primeros gases, ¿no? Que sin máquina de anestesia los administraron, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Así es. Pero bueno, la función de la máquina de anestesia ahora es poder administrar los gases medicinales, como el oxígeno, y cualquier tipo de gas anestésico, en este caso los inhalatorios nada más, durante la anestesia. Y además, ¿qué otra función importante nos da una máquina de anestesia? Yo voy a tener la seguridad, la tranquilidad, que voy a poder controlar la ventilación. Porque a través de la máquina de anestesia yo puedo ponerle una ventilación controlada, puedo darle una ventilación asistida, puedo darle una ventilación intermitente, dependiendo de lo que, en el momento cómo está la paciente o el paciente, ¿no? Aquí tenemos una máquina de anestesia. ¿Cuáles son las partes de una máquina de anestesia? Monitor. El vaporizador. ¿Cómo se llama esto? Que viene abajo con unos botones. ¿Cómo se llama? No, esto es. ¿Cómo se llama? Esta máquina se parece a la máquina de hacer Turebo que está acá en el hospital. Es donde acá, a través de esta pantalla, vamos a poder nosotros colocar los parámetros para qué tipo de ventilación darle. Ese de acá es el canister para la cara cerrada. ¿Cómo se llama esto? Bolsa de reservorio, cosa de marabú. Esta es una bolsa de reservorio. El ajú es un portátil que no tiene nada que hacer en la máquina de anestesia. ¿Cuándo han visto? Ustedes deben haber visto que cuando se nos ha parado la máquina de anestesia no pasaba el oxígeno, teníamos un ajú. A veces porque es un auxiliar para poder sanar en el momento la respiración del paciente, pero no porque sea un accesorio de la máquina de anestesia. Entonces simplemente lo usamos porque tenemos que resolver en el instante hasta que me resuelven qué es lo que sucede con la máquina. ¿No? Pero el ajú no es parte de la máquina de anestesia. ¿Y cómo se llama esto? ¿Nadie sabe? Ya, les doy una pista. ¿Cómo ponen ustedes los valores para el oxígeno? ¿Cómo se llama eso? Oxímetro. Oxímetro. ¿Qué es un oxímetro? Ya que mencionaste oxímetro. ¿Qué es un oxímetro? Es Mira, oxímetro. Parte que mide la definición. saturación. Ya, pues, caritas. ¿Cómo va a medir ahí la saturación? El flujómetro de oxígeno. Es el flujómetro. Lo que pasa es que ahí está un poco, pero es el flujómetro. Ya, las funciones ya las hemos visto. Entonces, las funciones, la primera, lógicamente, la máquina de anestesia, ¿para qué? Para administrar anestesia, ¿no? Controlar la profundidad de anestesia. ¿Qué más puedo hacer? Manejar el manejo completo de la respiración. Poder monitorizar todas las variables respiratorias, el funcionamiento, incorporar otras formas de monitorización. Recuerden que también podemos hacer monitorización invasiva, ¿no? Pocos han visto la monitorización invasiva, pero sí podemos hacer monitorización invasiva. ¿Cuál monitorización invasiva? A ver, una. Catéter venoso central. Catéter venoso central. ¿Y qué mides ahí en catéter venoso La central? presión venosa central. Presión venosa central, ya. ¿Qué otra cosa más? Función para tratamiento médico, dar vasopresores, nutrición. No, ya. ¿Qué otro monitoreo? El catéter de Swan-Ganz. Catéter de Swan-Ganz. Para presión pulmonar, depresión de cuña. Esa es la línea arterial, que es para poder medir la presión arterial invasiva. ¿Qué se diferencia? ¿Por qué? Porque la presión arterial invasiva me da en el instante, en el segundo.
En cambio, la presión arterial no invasiva es cada 3 minutos, dependiendo del control que lleve. Ujú. Y eso está indicado cuando necesito invadir a un paciente. Cuando tengo que utilizar técnicas invasivas. Aunque sea, díganme 2. El paciente no tiene extremidad. Riesgo, no. Ya tengo Hay edemas, el paciente tiene edema generalizado. Ya cardíaca con No, porque me puede venir un paciente en nasal o con un edema, circulación cirugías corpórea. cardiovasculares. Ya está cirugía. Politraumatizados, politraumatizados. No todos, porque me puede venir un politraumatizado que está estable. Neurocirugía. Sexis, lo más rápido para ustedes. Shock y sexis. Shock y sexis, eso deberían ustedes manejarlo a lo bien de él. Y no olvidar, son lo que más van a ver y lo que mejor tienen que manejar. Y lo que más les va a enseñar para que ustedes manejen bien a su paciente. Ya. Entonces, bueno, aparte de las otras monitorizaciones, aquí han visto algunos que hemos utilizado el BIS, que me da ¿qué me da el BIS? ¿Qué será el BIS? El índice biespectral. Nivel de conciencia. Ya. Estado de hipnosis. Estado de que está hipnosis, haciendo. estado de Lo que hipnosis. me da es estado de hipnosis. Acá hablamos de hipnosis. Hipnosis, ajá. ¿Y qué es hipnosis? No es que el paciente esté dormido nada más. Que tenga un buen grado de profundidad, anestesia. Eso es lo que indica. Porque ¿qué pasaría si uno de ustedes está en anestesia general y de pronto no está en un buen estado de conciencia? No tenemos vida, no tenemos nada y bueno, y capaz por ahí no está pasando bien el inhalatorio o el endovenoso que se está utilizando. ¿Qué va a pasar? Va a ser consciente de la cirugía. Van a escuchar todo Todo lo que habla. haciendo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir postoperatorio? Va a recordar Va a tener un síndrome postraumático. postraumático. Y eso, manejarlo es tiene que ir hasta el psiquiatra. Así que tiene muchos trastornos, hasta del sueño, y muchos aparecen con fobias a ciertas cosas que antes nunca había tenido. O sea, por eso es importante todo lo que estamos conversando y estamos hablando. Y espero no se olviden cuando ya sean especialistas. ¿Qué más tenemos? Bueno, el monitorización neuromuscular, que utilizamos el TOF. ¿Han visto o no han visto? Pero sí lo tenemos acá y sí lo hemos utilizado o no se han dado cuenta. Ayer hemos utilizado en una paciente. O sea, ese tipo de monitorizaciones existe y de acá a unos años, ¿cuántos más existirán? O sea, yo puedo saber, como en anestesiología usamos relajantes musculares, entonces puedo saber en qué porcentaje de bloqueo neuromuscular está ese paciente. ¿A través de qué? De un monitor que se llama TOF. ¿Qué me va a permitir saber si voy a poder agregar o no una dosis más de relajante, o cuando ya el paciente yo lo quiero estubar, si es que va a recuperar o no su ventilación? Bueno, ya esto ya lo hemos mencionado. Esto simplemente para recordarles cuáles son las fuentes de gas. Tenemos el oxígeno. El oxígeno en el balón, por lo general, su pureza viene del 99 al 99.5% de pureza. En esos balones, ¿qué color son los balones? Verdes. Entonces se puede usar letras verdes para que no se olviden. Bueno, ¿a qué presión debe pasar el oxígeno en una máquina de anestesia? A esta presión. Esas son las unidades de presiones que se manejan, 50 a 55 PSI. Por eso es que se utiliza, ¿qué es lo que utilizamos? Unos manómetros de alta presión. No es el manómetro que utilizan en la emergencia, donde colocan simplemente su vaporizador, ¿no? Donde colocan su mascarita su dispositivo de máscara de reservorio o su cánula binasal. No es ese manómetro. Acá, para que se adapte a una máquina de anestesia, es un manómetro de alta presión. Y las presiones que debemos tener son estas. De lo contrario, no funciona la máquina. Y ahí cae la presión, se para la máquina y no puedo dar ventilación. Y otra característica que deben tener las máquinas de anestesia es que deben contar con batería. ¿Por qué?
Porque frente a un circuito, a un cortocircuito o a un corte de electricidad, y estoy con un paciente en máquina, si no tiene batería, y si no estamos mirando no nos damos cuenta, todo puede ser. Tenemos generador eléctrico, sí hay, pero también demora a veces unos segundos, unos minutos, bueno, independiendo, porque si no funciona o se demora, va a demorar más. Entonces, deberíamos contar con una batería en todas las máquinas. Bueno, el aire medicinal que ya hemos mencionado. Y acá tenemos las partes de una máquina de anestesia. El monitor, el flujómetro, el caníster, el sistema de respiración, que es todo esto de acá que son los corrugados, lo que está incluida la bolsa de reservorio y los vaporizadores. Entonces, ¿cuántas partes tenemos acá? Tenemos 5 partes en una máquina de anestesia. Bueno, el monitor, que ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite monitorizar? Ventilación, encaje, La parte ritmo, respiratoria, la parte área vascular, cardiovascular, principalmente. temperatura. El flujómetro, ¿para qué te sirve el flujómetro? Para poder medir las cantidades del gas que vamos a administrar. ¿Hasta cuánto llega un flujómetro? ¿Hasta cuántos litros? Hasta, no más, 10 o 15, yo creo. Oh, Por ahí están. Por ahí están. Lo que pasa es que ustedes han escuchado que a través de una máscara de reservorio, ya deberían también saber por qué, bueno, eso es lo que es. ¿Cuántos litros damos a través de una máscara de reservorio? ¿Hasta cuántos litros podemos dar a través de una cánula binasal? Y eso tiene que ver mucho con el FiO2 también que vamos a administrar. Y cuál va a ser el grado de dificultad respiratoria que tiene el paciente. Pues si el paciente está cianótico, está que no puede ni ventilar, está con una obstrucción o está con una insuficiencia respiratoria severa, ahora es una cánula binasal, son fáciles. Llega a 85, capaz de llegar a 86, 88 y ahí lo ponemos. Eso también hay que tener cuidado para poder dar una buena oxigenación. El vaporizador, ¿qué es lo que realiza el vaporizador? Mi inhalatorio es líquido o es gas. Líquido. Entonces, ¿qué hace el vaporizador? Convierte el líquido a gas. Claro, vaporiza. ¿Qué quiere decir vaporizar? Convertir El el líquido líquido a gas. Es simplemente un conocimiento físico. Lo que no conocían era qué cosa era un vaporizador, ¿no? Que existe y que está incluido en la máquina de anestesia. Pero desde el principio ya lo conocían. Bueno. El sistema de respiración, que es una de las partes que tenemos dentro de la máquina de anestesia, se divide en 4 partes, ¿no? Los circuitos, que por lo general en nosotros utilizamos el circuito circular o el sistema circular, y también tenemos los sistemas de reanimación. ¿Y qué significa insuflación? Yo voy a administrar gases anestésicos, voy a administrar ¿qué más? Gases medicinales, y eso va a permitir darle los gases que necesitan nuestros pacientes y poder tener una profundidad anestésica adecuada. Este es un circuito circular y este está conformado por estos tubos corrugados que ustedes ven, tienen varios empalmes para poder conectarse hacia la máquina, y esto de acá conectarlo con el paciente a través de ¿qué? Esa mascarilla. O a través de esta máscara. ¿Cómo se llama esta máscara? Venturi. No. Face, ¿de qué? Máscara facial. Máscara facial. Esa es una máscara facial. Y si no lo conecto hacia la máscara facial, ¿hacia qué conecto este de acá? Tubo endotraqueal. Muy bien, y aquí ya tienen la bolsa de reservorio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un circuito circular? Esto mismo. ¿Qué previene? La reinhalación del CO2. ¿Por qué? ¿Por qué previene la reinhalación del CO2? ¿Por qué? La idea es sacar CO2, no meter más CO2. ¿En lugar de qué? O sea, en vez de meter más CO2, sería barrer el CO2. ¿No?
Si es un circuito cerrado, ¿cuál es lo...? ¿Cuál? Tiene dos puntos, por uno es el oxígeno y por otro para actividades hacia el cáncer. Hacia el caníster. ¿Y el caníster qué contiene? Calzada. ¿Y la calzada qué hace? Absorbe Absorbe CO2. Y cuando ya llega a su nivel o a su límite la absorción del CO2, ¿qué color se convierte esa cal? Esa cal es color crema. ¿Qué color pasa a ser? El color de su logo. El de fondo, Lila violeta. Y cuando ya cambia a lila violeta, porque ese ya no está cumpliendo la función de absorber el CO2. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que cambiar. Y cada cambio que se hace se rotula la fecha para poder, dependiendo de las horas que duran las anestesias generales, a veces con un recambio en el día dura para varios. Cuando no, hay que recambiar a veces en el día más. Entonces, el circuito circular, que es el que usamos nosotros con los pacientes, tiene esa gran característica. No es que exhala el CO2 y nuevamente va a ingresar, porque ¿por dónde entonces se liberaría? No habría forma, ¿no? Estaríamos cometiendo más bien, y si le voy a ingresar mucho CO2 al paciente, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar en su sistema? Acidosis. ¿Acidosis qué? Respiratorio. Respiratoria, se le convertiría en una acidosis respiratoria, ¿no? ¿Cuántos son los valores de CO2 normales? 35-45 35-40. milímetros. ¿Cuál es la diferencia en los valores de CO2 en el AGA y en la calmometría que me presenta el monitor? ¿Cuánta diferencia hay? ¿Es más o es menos? ¿Dónde es más y dónde es menos? En el AVE es menos. Aquí está, allá. ¿En el AVE es más o es menos? Más. Más. 20%. La diferencia es 2 hasta 5 nada más. La diferencia del valor entre el AGA y la calorimetría que vemos. Pero de ahí son valores bien semejantes, son similares. Ya, entonces acá el circuito circular, lo primero que nos va a permitir es conducir la mezcla de gases. ¿Por qué la mezcla de gases? Si ustedes ven acá y observan, miren, aquí tengo el flujo de oxígeno. Este es el inhalatorio, ¿no? El flujo de oxígeno, el inhalatorio, en este caso el seborano, el vaporizador, va a arrastrar el gas anestésico, va a ingresar hacia el paciente, luego el paciente va a exhalar, y aquí existen unas válvulas unidireccionales. O sea, todo está hecho para que lo que ingresó ya no regresa por el mismo tubo. Por eso existen estas válvulas. Entonces, con la fuerza que ingresa, pasa y se cierra esa válvula. O sea, ya no hay retroceso. Esa es la manera de cómo se asegura también de que no regrese. Entonces, al momento de que va a regresar por acá, ingresa el absorbedor de CO2. Este es un esquema, ¿no? Al ingresar el absorbedor de CO2, que es la calzorada, nuevamente todo este circuito de gases es un gas con más concentración de oxígeno que de CO2. Y así nos aseguramos. Esto es simplemente para que conozcas cuáles son los componentes de los circuitos. Tenemos los tubos respiratorios, las válvulas unidireccionales, la bomba reservoria y el absorbedor de CO2, que es importante en este circuito. Y bueno, aquí tenemos los tubos que son anillados, las bolsas, las válvulas, los conectores y los aseguradores. ¿De qué tamaño son las bolsas? ¿De qué volumen de litros? ¿Volumen tidal? ¿500 mililitros? No. No creo que tanto. 500, medio litro. ¿Cuánto le daría a uno de ustedes con medio litro de agua? Ya en un adulto por lo menos. ¿Cuánto han visto la bolsa de reservorio de un adulto? Ni idea, la han visto que es grande nomás, pero
mínimo 3 litros para cualquiera de nosotros acá presentes. Mínimo. Claro. Para los neonatos ya hay muchos menores, ¿no? Hay incluso menos de medio litro. Hay. Las máquinas para los neonatos también deberían darnos volúmenes tirales más bajos, pero no todas vienen para los neonatos pequeños y hay que a veces también hacer un poquito de esfuerzo para poder calcularlo. Pueden ser características simplemente de la bolsa reservorio para que ya no olviden que esto de acá no es un ombú, es una bolsa reservorio. No va a ser posible. Ya que es un ombú. No es un ombú. Genera ventilación de presión positiva. Es la forma, puede ser elíptica o colapsable. El material puede ser de látex o de caucho. Aquí se ve. ¿Por qué el volumen es ese? ¿Por qué ese es el volumen? Porque va a conservar ¿qué? ¿Un volumen qué? La capacidad expiratoria del paciente. Está, ¿no? Entre la capacidad expiratoria del paciente, ¿quién? La capacidad vital. O sea, eso es lo que tienen que saber antes de contestar. Es el absorbedor de CO2 de color. Ni para que se olviden, igual que su insignia. A propósito, los felicito que están informados. Los conectores, los empalmes y adaptadores. Para yo poder colocar esta máscara facial necesito este empalme. Y eso también deben tenerlo en su ambú cuando vayan a ventilar a un paciente, porque también utilizan una máscara facial y deben tener el conector. Eso deben ustedes prever o pedirle a la enfermera o la clínica que tengan que les esté asistiendo en el momento que lo necesiten. Y evitar la desconexión, por eso que tienen que asegurarlo bien antes de ventilar, ¿no? Nosotros en el caso de las anestesias generales, como ya lo intubamos, fijamos con esparadrapo, dependiendo, porque hay cirugías que el paciente está en decúbito lateral, está en decúbito ¿qué? Prono. Boca abajo, prono. Entonces se puede desconectar y hay que asegurar a veces esas conexiones también con esparadrapo o tenerlo siempre a la vista, ¿no?